Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. En realidad es un trimestre nuevo, tenemos folleto nuevo, temática nueva. Lo único que no es nuevo aquí es el presentador del resumen, pero bueno, es lo que hay, así que vamos a avanzar con lo que tenemos. El tema para estos 3 meses va a ser más allá de la muerte. Estuve dando una revisada ahí al folleto y en serio los temas están poderosos, así que no te pierdas lo que va a ser este lindo repaso durante estos 3 meses, digo bien. La lección número 1, la semana número 1, tenía como título 2 voces, 2 autoridades y el texto base está en Génesis capítulo 3. Es interesante que cuando estudiamos Génesis 3 vemos efectivamente el relato de la tentación y de la caída de Adán y Eva, pero no solo eso, sino también hay una descripción de la metodología que Satanás utilizó con ellos y que sigue utilizando a lo largo de estos miles de años de la historia humana. Si te pones a pensar, la cuestión en Génesis 3 no es solamente comer o no comer una fruta, y de paso es una fruta, no es una manzana, va en la dirección de lo que es la autoridad. Es decir, Adán y Eva tenían que decidir entre ser leales a la palabra y a la autoridad de Dios o por el contrario ser leales a la palabra y la autoridad de la serpiente. Hoy, 6000 años más tarde, vos y yo tenemos que tomar exactamente la misma decisión cada día. Fíjate que la única protección que tenían Adán y Eva para enfrentar las tentaciones de Satanás era confiar en lo que la palabra de Dios ya había expresado claramente. 2 cositas que quisiera recordarte. Satanás utilizó a través de la serpiente 5 métodos y 2 mentiras. Vamos a analizar en este resumen cómo Satanás sigue utilizando los mismos 5 métodos, las mismas 2 mentiras y cómo, aunque cambia la forma de la presentación, el principio de fondo es el mismo y el objetivo es el mismo: hacer que se pierdan incluso los escogidos, como dice Mateo capítulo 24, versículo 24. Dios demostró su amor hacia Adán y hacia Eva de una manera casi que exagerada allí en el Edén. Él les dio todo lo que ellos necesitaban. Como respuesta, Dios anhelaba justamente que ellos se sometieran a su autoridad y obedecieran su palabra. Hoy, en el contexto en el cual vivimos, por ahí someterse es un término medio fuerte. En realidad nosotros ya hablamos muchísimo en varios videos acerca de justamente lo que significa someterse a la autoridad de Dios. Esta respuesta natural de obediencia de una persona que sabe lo que es el amor de Dios y sabe lo que es la salvación. Fíjate que Jesús explica bastante bien esto allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 15, cuando dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Volvemos, es una respuesta natural al amor de Dios hacia nosotros. Satanás, cuando utilizó a la serpiente para tentar a Eva y a Adán por medio de Eva también, utilizó 5 métodos. Vamos a repasarlos brevemente. Primero, usó una serpiente. Y vos me vas a decir, ¿pero qué tiene la serpiente? No, es que era una serpiente que hablaba. Es decir, Satanás hizo algo que rayaba en lo milagroso. Falsificó un milagro para de esa manera captar la atención de Eva. Lo segundo que hizo después de captar la atención de Eva fue justamente citar engañosamente la palabra de Dios. Si ves allí en Génesis capítulo 3 versículo 1, dice la serpiente: Dios les dijo a ustedes que no coman de ningún árbol. Fíjate que Dios había dicho que efectivamente no había que comer de un árbol, no de todos. Hay una distorsión aquí que se hace a propósito, y aquí entramos a la tercera razón o al tercer método que utiliza la serpiente. La razón por la que citó mal a propósito la palabra de Dios era para captar la atención de Eva y por medio de eso entablar una conversación. Es cierto que Eva corrige a la serpiente, pero la semilla de la confusión ya estaba plantada. Si no vamos a morir, ¿por qué no podemos comer del árbol, o sea, de la fruta del árbol? Otra cosa, la serpiente está argumentando de tal manera que podríamos parafrasear Génesis capítulo 3 versículo 4 diciendo algo como: si lo hacen serán como Dios, y a él no le gusta la competencia. Y aquí viene el cuarto método. Fíjate que la serpiente guió a Eva a dejarse llevar por sus sentidos. Génesis capítulo 3 versículo 6 describe cómo Eva captó los argumentos de la serpiente a través del oído, creyó en este argumento racional, a sus ojos la fruta era apetecible, la tocó, no murió, la comió, le gustó. Ella se dejó guiar por sus sentidos y hasta podríamos decir por sus sentimientos. No hagas eso, por favor, porque siempre te va a ir mal. Y aquí viene el quinto método. Cuando tuvo a Eva, Satanás la utilizó para alcanzar a Adán. Y esta es la parte más triste de toda esta historia, porque Satanás usa a personas para tentar a otras personas. Así que si estás luchando con la tentación, si no es por vos, al menos que sea por esas otras personas, ¿te parece? Lastimosamente, en el mundo cristiano todavía se enseñan 2 errores que se originaron en el Edén y que son el fundamento del espiritismo.
Y antes de que te asustes, que te enojes o que intentes tirarme una piedra, quiero repasar contigo estos dos engaños y decime si no es cierto. El primer engaño dice más o menos así: nosotros solos podemos distinguir entre el bien y el mal. No necesitamos la ley de Dios para saber lo que está bien y lo que está mal. O sea, eso es algo subjetivo, es algo para Israel, nosotros ya no necesitamos eso. Podemos utilizar nuestro propio razonamiento y definir si esto es o no pecado. El segundo engaño del que te hablo es este: las almas de justos y malvados son inherentemente inmortales. ¿A qué me refiero con eso? Vos vas a escuchar a muchas personas que están enseñando por allí que cuando te morís o te vas al infierno o te vas al cielo o te quedás por algún punto intermedio allí a pagar tus pecados de alguna manera medio extraña. Pero bueno, eso es lo que sucede. Eso no es bíblico tampoco. Quiero leerte algo que Elena de White escribió en el libro La Educación en la página 228. Es el capítulo 25 de ese libro. El espiritismo asegura que los hombres son semidioses no caídos, que cada mente se juzgará a sí misma, que el verdadero conocimiento coloca a los hombres por encima de toda ley, porque todo lo que existe es correcto y porque Dios no condena. Pretende que están en el cielo exaltados los seres humanos más viles. Declara a todos los hombres, no importa lo que hagan, vivan como les plazca, el cielo es su hogar. Multitudes llegan así a creer que el deseo constituye la ley suprema, que el desenfreno es libertad y que el hombre es responsable solamente ante sí mismo. Me vas a decir que hay una gran diferencia entre cristianismo y espiritismo, pero decime si efectivamente en algunos lugares del cristianismo no se está predicando esto. No hace falta atenerme a la ley de Dios, yo sé lo que está bien, lo que está mal. No hay problema porque cuando yo me muera o me voy allá abajo o me voy allá arriba o me quedo por el medio, pero aquí, la vida aquí en la tierra no es todo, va a haber algo más allá de la muerte. En medio de todo este posible lío de ideas que se te estén haciendo en la cabeza, tenemos exactamente la misma salvaguarda que tuvieron Adán y Eva en el jardín del Edén, que es confiar plenamente en la palabra de Dios. Para eso tenés que estudiarla, no tenés que saber qué es lo que dice y allí vas a saber qué es lo que el Señor tiene para decir sobre cada tema. Eso incluye la vida, eso incluye la muerte. En el conflicto final, la pregunta que se hace es exactamente la misma que se hizo en el Edén. ¿Obedeceremos la palabra y la autoridad de Dios sin vacilar o vamos a ponernos a cuestionar? Aquí cuadra perfectamente cierta metáfora que tiene que ver con el oro. Los joyeros o las personas especialistas, los orfebres por ser más técnicos, cuando tienen un objeto aparentemente de oro, para saber si es o no de ese metal, usan algunos elementos para probarlo. Por ejemplo, el ácido nítrico. Toman una pequeña gotita, lo derraman sobre el objeto. Si burbujea no es oro, es cualquier otro metal menos oro. Si no pasa nada, efectivamente pasó la prueba y eso que tienen en la mano es de oro. Siguiendo con la metáfora, la Biblia podría ser esa gotita de ácido que vamos a derramar sobre cualquier doctrina para saber si está correcta o no. Fíjate que Satanás sabe perfectamente que la palabra de Dios, bien estudiada y obedecida, es la prueba de fuego para identificar sus estrategias. Así que a lo largo de la historia utilizó algunas estrategias justamente para opacar o incluso eliminar a la palabra de Dios de la ecuación. Durante 1260 años, y esto lo estoy sacando de Daniel 7:25 y otras profecías que están relacionadas, Satanás usó a una iglesia apóstata para de esa manera prohibir la lectura de la Biblia al común del pueblo. Esto compáralo con Apocalipsis capítulo 11 versículo 3 y te va a dar mucha luz. Actualmente Satanás hace todo lo contrario. De repente vos ves a Satanás falsificando milagros, adulterando la palabra, llevando a la gente a confiar en su propio razonamiento, en sus sentidos o incluso en lo que dicen otras personas. Pueden ser líderes religiosos o sus amigos, a los que quieren tanto que prefieren hacerle caso a ellos que a lo que dice la palabra de Dios. Volvemos a lo mismo. Después de 6.000 años de historia humana, Satanás sigue utilizando los mismos métodos. Los ha perfeccionado bastante, pero el principio de fondo es el mismo, el objetivo también. Mateo 24:24, engañar si fuera posible incluso a los escogidos. Vamos a repasar algunos conceptos que pueden ser básicos, pero no por eso dejan de ser relevantes. Cuando Adán y Eva decidieron desobedecer la palabra de Dios, rompieron el pacto que tenían con Jesús. Jesús es el creador, según Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Por otro lado, esta relación rota produjo una separación entre la humanidad y Dios. Eso está reflejado en Isaías capítulo 59, versículo 2. Por ejemplo, esta separación produce muerte. Lo describe bien Pablo allí en Romanos capítulo 6, versículo 23. A esta línea de razonamiento agregale lo siguiente. Pensar que alguien justo, un creyente, un hijo de Dios, muere y va directamente al cielo puede ser muy reconfortante para la familia, pero puede plantear también algunos inconvenientes. Supongamos que una persona fue para allá, ¿y qué impide que vuelva?
y que impide que vuelva del cielo para traer algún mensaje especial para sus seres queridos, sus amistades o incluso, si es un líder religioso, para sus seguidores. Este tipo de ideas abre muchas puertas para el trabajo de Satanás de engañar a los seres humanos, especialmente a los hijos de Dios. Fíjate, 2 Corintios capítulo 11 versículo 14 dice que él puede tomar incluso la apariencia de un ángel de luz. ¿Por qué no podría disfrazarse de ese familiar o de esa persona admirada para traer estos mensajes de los cuales te estoy hablando? Ahora bien, para separarnos de Jesús, Satanás tiene que empañar el carácter de Dios. Y ya lo hemos dicho muchas veces, el carácter de Dios está reflejado en su ley, es inmutable, es eterna, en fin, todo lo que ya hemos conversado muchas veces. Retomando la historia de Adán y Eva, fíjate que lo primero que hizo Satanás fue atacar esta ley o atacar el carácter de Dios. Llamó a los mandatos de Dios como restrictivos, esclavizantes, cuestionó el amor de Dios por negar algo bueno a Adán y a Eva. Según Satanás, Dios exigía sacrificio, pero él no estaba dispuesto a sacrificar nada. Al contrario, él quería para él esa frutita. ¿Qué será que Dios quería hacer con esa frutita? Pero el desarrollo del plan de salvación hace que todos los argumentos de Satanás caigan por el piso. Fíjate, Juan capítulo 3 versículo 16 dice que Dios, el Padre, tuvo toda la voluntad de entregar a su Hijo para que muriera por los pecadores. La voluntad del Hijo de vivir una vida perfecta y una muerte humillante está descrita en Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8. Todo esto desmiente a Satanás. Al pecar, Adán y Eva no se arrepintieron inmediatamente. Fíjate que en Génesis capítulo 3 versículos 8 al 11 encontramos este pasarse la pelota, ¿no? Adán culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente. Indirectamente todos estaban culpando a Dios. Dios le había dado Eva a Adán, la serpiente la había creado Dios, así que Dios era el culpable de todo. Hasta hoy día hay gente que sigue diciendo lo mismo. Todo esto pasaba porque Adán y Eva en realidad tenían más miedo de las consecuencias de lo que habían hecho y más que sentir dolor por la actitud pecaminosa en sí. Ahora ponete a pensar en esto, solo entendieron ellos la magnitud de lo que habían hecho cuando dimensionaron que el mismo Dios que les había dicho no comas de esta fruta iba a venir a pagar la cuenta que ellos habían dejado. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, ¿te acordás? Y a esto agregale un último detalle. ¿Te imaginas a Adán en aquel primer sacrificio fuera del Edén teniendo que matar a un corderito inocente que no tenían la culpa de nada, pero teniendo que matarlo allí como una representación del sacrificio que haría su propio creador miles de años más tarde? Como cada semana terminamos este resumen leyendo una cita de Elena de White, específicamente sacada de El conflicto de los siglos, el capítulo 38, la página 653. Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de hacia Dios. Hace que la gente considere como sus guías a obispos, pastores y profesores de teología en vez de investigar las escrituras para saber por sí mismos cuáles son sus deberes. Luego, al controlar la mente de esos guías, puede influir sobre las multitudes de acuerdo con su voluntad. Tenemos, es cierto, un mundo en el cual ser cristiano puede ser hasta prácticamente una moda, pero eso no significa que todos estemos predicando exactamente lo que dice la palabra de Dios. Así que te animo a que no te desconectes de esta lección, de estos resúmenes que vamos a estar teniendo, porque este es un tema muy profundo, muy importante y seguramente tenés vos misma muchas preguntas y tenés también personas que tienen preguntas. Así que además de darle un like al video, de suscribirte al canal, podés también compartirlo con aquel amigo, con aquella amiga con quien siempre tenés estas conversaciones cuasi teológicas para saber lo que dice la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y nos vemos la semana que viene.